encontramos con uno de los críticos literarios más importantes de estos últimos tiempos. Se trata de Camilo Fernández Cosman, quien ha ido publicando a lo largo de su trabajo académico una serie de libros sobre ciertos autores, digamos, un tanto canónicos, ¿no? Entre ellos Westphalen, Eilson, Moro, Blanca Varela, y ahora último es un trabajo sobre Washington Delgado. Hay una pregunta que quiero hacerle desde algún tiempo que he estado leyendo, digamos, toda su poética crítica, ¿no? Se puede decir. Es precisamente sobre el primer libro, ¿no?, que publica Camilo, sobre ensayo, sobre Westphalen, ¿no? Las ínsulas extrañas de Miguel Adolfo Westphalen, ¿no?, publicado en los años 90. ¿Qué significa este primer libro en la poética crítica de Camilo Fernández Cosman? Puesto que, digamos, es una obra particular, ¿no?, que, digamos, no trabaja con la retórica general textual, que digamos que después de Eilson ha sido más o menos su corpus de trabajo, ¿no? En este primero, en cambio, sigue las propuestas postfreudianas de Jung, Bachelard y ciertos trabajos de Mircea Eliade, ¿no? Muy bien, en primer lugar muchas gracias a Libros Peruanos, ¿no?, a Ornitorrinco Editores por esta entrevista, ¿no? En principio el primer libro es un primer acercamiento a la obra de Westphalen, y en este libro busco precisar los arquetipos del inconsciente colectivo que hay en la poética de Westphalen a partir de las propuestas de Jung, ¿no? Es decir, estaba muy interesado en este primer momento, que yo creo que es el momento inicial de mi poética crítica, como bien tú, Alejandro, la has llamado, y estaba interesado, repito, en analizar arquetipos, símbolos, desde una óptica más bien psicoanalítica, más que psicoanalítica, una óptica de la psicología analítica de Jung, porque sabemos que Jung es distinto de Freud, ¿no? Jung plantea la libido como una energía, ¿no? Y además trabaja la noción de que hay un inconsciente colectivo que es universal, ¿no? Después me fui separando de esa visión, ¿no?, porque consideré que el marco propuesto por Jung tenía algunas limitaciones. En particular dejaba de lado los rasgos históricos y la contextualización cultural que me comenzaron a interesar. Posteriormente tengo un segundo momento que en gran medida se inaugura con el texto sobre Eilson, ¿no?, y que implica fundamentalmente una apertura del método. Es decir, yo intento hacer una lectura abierta, no centrarme solo en un método, sino en varios métodos. Uso una postura metodológica, asumo una postura y luego otra. Vale decir, una perspectiva multidisciplinaria, plurimetodológica, que se inaugura con Eilson, que es el segundo momento, digamos, ¿no? Y el tercero, que más bien, como tú has dicho, allí asumo la retórica general textual, ¿no? En el segundo momento veo la figura retórica como un desvío respecto de la norma, ¿no? Y en el tercer momento, donde asumo la retórica general textual, considero que la figura retórica no es un desvío respecto a la norma, sino que hay metáforas también en el discurso científico, ¿no? Entonces yo creo que básicamente hay esos tres momentos que son fundamentales, ¿no? Y sin embargo, en el libro sobre Westphalen vemos ya un cierto interés por los recursos estilísticos. Por eso hay una parte del volumen dedicado al estudio de las metáforas, las reiteraciones, las repeticiones, en el ámbito de la poética surrealista de Westphalen. De alguna manera es el nacimiento de una perspectiva que se va a desarrollar más con Eilson, ¿no?, en el libro sobre Eilson. Bien, precisamente en este segundo libro sobre Eilson, Las huellas de Laura, la poética de Jorge Eduardo Eilson, hay un tema que, digamos, se vuelve una constante en varios libros posteriores, ¿no?, aunque se ve con muy poca intensidad trabajada en el primer libro, ¿no?
Se trata acerca de la racionalidad crítica del poeta moderno, ¿no? Digamos que ciertos poetas como Eilson, como Blanca Varela, otro libro que trabaja sobre Octavio Paz, sobre Watanabe, sobre Washington Delgado, plantean que hay una suerte de racionalidad que enfrasca a estos poetas y que los hace, digamos, para decirlo en términos de Octavio Paz, apasionados de la crítica, ¿no? Una doble pasión crítica. Pero más allá de esto, digamos, existe una serie de poetas que, digamos, están desapasionados de esta conciencia crítica, o sea, de esta racionalidad crítica. Claro, en este libro sobre Eilson planteo básicamente una opción metodológica que se divide en dos propuestas. La primera, que tiene que ver con la retórica estructuralista, ¿no? Donde se plantea que la figura retórica es un desvío respecto de la norma, o sea, la norma es la gota del agua y el desvío es la gota de ira. Ira está en vez de agua, por decirlo de una manera muy simple. Y a la vez una reflexión sobre la modernidad, ¿no? A partir de dos autores. Uno ubicado en el ámbito de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Que es Walter Benjamin, donde a partir de su crítica de la modernidad llegó al concepto de que el poeta establece una crítica de la razón instrumental. Y el otro autor no adscrito a la Escuela de Frankfurt es Karel Kozik, ¿no? Que es un marxista checo de tendencia fenomenológica, ¿no? La idea fundamental es que el poeta es un crítico de la automatización que se plantea en el ámbito de la racionalidad instrumental en el mundo moderno, ¿no? Esa es una idea que, como tú, Alejandro, muy bien mencionas, va a atravesar todos mis textos hasta llegar al libro sobre Washington Delgado, ¿no? Aunque con un marco teórico un poco distinto. La concepción es muy simple. Sucede que el poeta, y esto también lo dice Octavio Paz, busca a través de lo lúdico, a través de una óptica vanguardista, formar una crítica a la automatización de la racionalidad en la modernidad. Lo que pasa es que, como dice Habermas, la modernidad es un proyecto inconcluso, de manera que se impuso lo instrumental, ¿no? La racionalidad instrumental, y se dejó de lado la racionalidad, le llama razón comunicativa, ¿no? Entonces, sin duda, se ha instrumentalizado las relaciones en la modernidad, y Eilson, en Habitación en Roma, hace una crítica de la tecnología, el uso de la bomba atómica, el mal empleo de la tecnología, una crítica de la sociedad basada en los audiovisuales, ¿no? Recuerdo ese poema donde habla de una bomba sobre Hiroshima, ¿no? O sea, este texto que habla, la Capella Sistina, ¿no? Capilla Sistina, es un gran poema, ¿no? Donde recuerda a Miguel Ángel Buonarroti y llega a la visión a partir de las imágenes de carnicería que ve allí, digamos, llega a una crítica de la tecnología, digamos, que se materializa en la bomba atómica, ¿no? Entonces, yo creo que esta idea prácticamente atraviesa todos mis libros, ¿no? En este último libro que al inicio hacíamos alusión, el poema argumentativo de Washington Delgado, es el poeta que más se acomoda a esta perspectiva metodológica y teórica de la retórica argumentativa, o digamos encontramos otros referentes en el plano, digamos, hispanoamericano, por ejemplo. Sí, es una idea muy interesante, ¿no? En realidad el marco teórico mío, que es plurimetodológico, digamos, se va desarrollando desde una retórica general textual representada por Stefano Arduino y Antonio García Berrio, entre otros, y a Tomás Albaladejo, que plantea que el lenguaje es metafórico, ¿no? El lenguaje, el pensamiento es metafórico, que es una idea que procede de la semántica cognitiva de George Lakoff, ¿no? Y Mark Johnson y Mark Turner. Y esta noción sirve de orientación a mis libros, ¿no?
básicamente a partir de la segunda edición del libro sobre Nostroza, donde hago un cambio metodológico, ¿no? La segunda edición que apareció en 2009, ¿no? Ahí hay un cambio metodológico fundamental donde asumo esa retórica general textual, ¿no? En cambio, la primera edición tenía el 2001, el libro sobre Nostroza, otro marco teórico. Bien, luego voy modificando y voy incorporando la retórica de la argumentación, ¿no? De Chaim Perelman, ¿no? Incorporo la retórica de la argumentación al lado de la retórica general textual en el libro sobre Delgado. Es la primera vez que yo hago esa incorporación. Ahora, ¿por qué, vuelvo a tu pregunta, por qué se adapta? Porque Washington Delgado tiene poemas argumentativos, como los tiene Vallejo, como los tiene Marco Martos, Cineros. No todos los autores tienen una óptica argumentativa cuando hacen sus poemas, ¿no? Hacen un poema tesis sin caer en lo panfletario, ¿no? Entonces lo que yo busco en el libro sobre Washington Delgado es analizar las figuras retóricas y abordar los tipos de argumentos que el poema usa. Esta es una óptica que se está haciendo actualmente en Europa, ¿no? Está en proceso de desarrollo aún, ¿no? La idea de que el poema argumenta. Es decir, que en todo acto de lenguaje, en todo texto, hay algún lado argumentativo, en algunos más que en otros, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, en Los Pensamientos Puros, que es un hermoso poema de Washington Delgado, dice: señor terrateniente, ¿no? En fin, se dirige al terrateniente, al banquero, y dice: ustedes, el hombre es inmortal, ustedes son mortales, ¿no? Ahí hay una tesis que busca probar, ¿no? La idea de la inmortalidad del hombre y el carácter perecedero de los grupos de poder, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, a partir de allí hace una argumentación, y es lo que yo quiero verificar en la estructura del poema de Washington Delgado, y por eso me sirve de modelo. Ahora, indudablemente que si hablamos de Enrique Lin, también hay una estructura argumentativa. Ernesto Cardenal también, ¿no es cierto? Podemos ampliar el marco metodológico, ¿no? Para el análisis de otros poetas, ¿no?